laiguana.tv. Hoy tenemos un programa realmente arduo, realmente duro a nivel del análisis, con muchísimo material. Este es un programa de índole internacional porque yo pudiera hablar de un escándalo regional, un escándalo internacional con el cual desgraciadamente se cierra una reunión importantísima, trascendental para los equilibrios geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos del planeta todo. Porque se dio finalmente la reunión de los BRIC convocada por Vladimir Putin, que de alguna manera también fue un mensaje a la OTAN, al G7, a los Estados Unidos, a estas ínfulas hegemónicas, coloniales, que están perdiendo poder, que cada día están perdiendo más poder. Desde Venezuela, desde América Latina y desde los países del sur del mundo, se esperaba con ansias esta reunión. Desgraciadamente, muy desgraciadamente, esta reunión se cierra con una actitud vergonzosa, y mido mis palabras, con una actitud que rompe, que trata de romper en todo caso, que trata de estillar, mido mis palabras, insisto, los procesos de integración nuestroamericanos. Estoy hablando específicamente de la postura que avanzó, no Brasil, porque Brasil también es la Brasil de los movimientos sin tierra, que apoya a Venezuela, que apoya a su pueblo sobremanera. No. La postura del gobierno de Lula da Silva. ¿O acaso del último Lula da Silva? Ya vamos a hablar de quién es hoy día Lula da Silva en lo político, de cómo llega al poder, porque Lula da Silva traiciona la integración nuestroamericana, traiciona a un país que le ha sido amigo, a un pueblo que le ha sido amigo, el pueblo venezolano. Traiciona incluso a un presidente que le ha sido amigo. Estoy hablando de Nicolás Maduro. Aquí hay algo de vergüenza, aquí hay algo de traición, aquí hay algo también de entrega de los intereses de Brasil a los intereses de los Estados Unidos. Para tomar muchas de las decisiones que ha tenido que tomar Itamaraty, es decir, el Ministerio de Exteriores de Brasil, Itamaraty, uno de los más longevos del mundo, ya vamos a hablar de eso. Antes ha tenido Itamaraty y Lula que esperar una llamada de Biden. Es clara y vergonzosa la relación que avanza Lula en el plano amazónico con una potencia colonial que está ahí en la Amazonas. Hablo yo de Francia y más específicamente de este presidente venido a menos, Emmanuel Macron. Ya vamos a hablar de eso. Lula entonces decide mantener el mismísimo veto que tenía impuesto el gobierno de Bolsonaro. Imagínense de qué estamos hablando, contra la República Bolivariana de Venezuela. Insisto, Lula decidió mantener el mismo veto que Bolsonaro e impide a Venezuela por ahora, y este es un grandísimo por ahora, el ingreso a los BRIC. Por eso hemos querido titular este programa ¿Qué pasó realmente con Venezuela
en la reunión de los BRIC. Y vamos a tratar de responder durante 2 horas esta pregunta. ¿Qué pasó realmente con Venezuela en los BRIC? Surge un comunicado, ya lo vamos a leer, pero vamos a analizar a fondo esto. Itamaraty. Itamaraty responde a una historia colonial, oído al tambor, y ustedes me dirán, Brasil, colonia, sí. Porque para entender lo que está pasando en estos momentos en Brasil, tenemos que irnos al siglo XIX. Tenemos que irnos al siglo, incluso diría yo, 18. Tenemos que irnos por ahí, finales del 1700, inicio del 1800. Y usted dirá, bueno, Pérez Pirela se volvió loco. Para hablar, para entender, para contextualizar en términos historiográficos la postura de Brasil en el 2024, Pérez Pirela se va al 1821, al 1822, al 1824. Fechas fundamentales porque definen el Estado-nación que hoy día es Brasil. Miren, Brasil no tuvo un proceso de independencia que rompió definitivamente con el colonialismo europeo, en ese caso portugués. Hubo una que otra batalla así, pero nada que ver con lo que pasó en Venezuela con el ejército bolivariano, que diezmó la mitad de su población para poder liberarse del yugo español, que traspasó sus fronteras con un ejército popular de descamisados, de descalzos, de indios, de negros, de pardos, de blanco de orilla, como era la caracterización colonial en aquel momento. No. En Brasil, el joven Pedro, hijo de Juan VI, resulta que no se va a Lisboa como su familia, sino que se queda en Brasil. Y la independencia se da a partir de la coronación como Pedro I, emperador de Brasil, del hijo de su papito bello, de su papá. Es decir, la transición en sí misma fue colonial. La transición en sí misma fue colonial. No hubo un proceso independentista y esto permeó lo que hoy día es Brasil. A ver, Brasil entonces empieza desde sus inicios con un proceso de entrega del poder colonial de padre a hijo. Y quien garantiza la independencia de Brasil ya no es más entonces un negro, un sambo, un mulato, un indio. No. Es Pedro I. Es decir, que el poder queda en las manos de la misma familia. Y desde el inicio, Brasil, o al menos el establishment de Brasil, siglo XIX, 1821, 1824, nace con una concepción colonial. Y así vio durante parte importante de su historia, incluso a sus países hermanos del continente. Aquí podríamos decir incluso del subcontinente. Instituciones como Itamaraty, que es una de las más longevas instituciones diplomáticas del mundo, Itamaraty nace y continúa precisamente con esa mentalidad de colonia, colonial. E Itamaraty ha mantenido posturas prácticamente idénticas entre periodos dictatoriales,
porque también Brasil fue víctima del Plan Cóndor de la Escuela de las Américas, que sembró de dictadores a todo el continente entre los 50, 60 y 70. Brasil, en medio de la dictadura, podríamos decir que no cambió en su paso a la democracia muchas de sus políticas exteriores, es decir, las políticas de Itamaraty. En muchos de los casos fue la misma, insisto, en la dictadura que en las democracias. Lula en ese momento, Chávez a la cabeza, Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, el Pepe Mujica en Uruguay, con este levantamiento de movimientos sociales y populares, con este arribo a los gobiernos de figuras de izquierda progresista, en algunos casos revolucionaria, dentro de ese grupo está Lula. Y ahí empiezan a tejerse los procesos de unión nuestroamericano, de integración nuestroamericanos. Oído al tambor, que hace que nazca la CELAC, UNASUR, Petrosur, Petrocaribe, Telesur, y hace que al momento de que un país corra peligro, recuerdan ustedes, de golpe de Estado por parte del fascismo de la derecha, Hugo Chávez levantaba el teléfono y hablaba acaso con el Pepe, o Evo hablaba con Kirchner, o Kirchner hablaba con Lula, y todos decían nos reunimos en tal lugar, en tal fecha, inmediatamente para resolver dentro de la región los problemas de la región. Y ahí empezó a tejerse algo maravilloso, los procesos de integración nuestroamericano que, atención, vienen de 200 años hace. Venezuela ha sido siempre punta de lanza, con el sueño de la Colombella de Francisco de Miranda, con el sueño de la Gran Colombia de Simón Bolívar, que se hizo realidad hasta que llega la Cociata. Santander y Páez desmiembran esta unión entre Colombia, lo que es hoy Panamá, Venezuela, etcétera, el sueño de una América unida, Ecuador, Perú, el Alto Perú, que es hoy día Bolivia. Es decir, que figuras como Francisco de Miranda, como Simón Bolívar, como José Martí más adelante, como San Martín en la época, como Oliari, comienzan ya a soñar, comienzan ya a escribir, comienzan ya a proyectar, comienzan ya con batallas a lucharse el proceso de integración nuestroamericano, que termina por dar un gran paso precisamente a partir del año 2000, siglo XXI, con la emergencia de todos estos gobiernos. Insisto yo, Chávez, Kirchner, Lula, Evo, Pepe Mujica, etcétera. Es decir, que cuando Lula da Silva aplica la política de Bolsonaro y le quita la posibilidad a un país vecino, a un país latinoamericano, como lo es Venezuela, de entrar a ser parte de los BRIC, se trata antes que todo de una traición histórica. Se trata de una traición que podíamos nosotros fechar de más de 200 años, claro que sí. Es decir, no se trata de un hecho coyuntural cualquiera, se trata de un hecho estructural, se trata de una vergüenza, se trata de una traición de talante histórico. Y de ahí la grandísima indignación que siente antes que todo el pueblo de Brasil, que hizo lo imposible para salir de Bolsonaro y llegar a una reelección de Lula da Silva.
Juan VI le da el poder a su hijo, que se corona como emperador de Brasil, Pedro I. Brasil nace con la semilla y las ínfulas coloniales. Itamaraty, su cancillería, se ha mantenido prácticamente con una política internacional imperturbable entre periodos dictatoriales y periodos democráticos. Lula da Silva llega a partir del movimiento de Sin Tierra, del PT, del Partido de los Trabajadores, a hacer una esperanza y a cambiar la lógica internacional de Itamaraty y a sumar Itamaraty a los proyectos de integración. Sale Lula del poder. Llega Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff le dan un golpe de Estado, un lawfare. Dilma Rousseff en estos momentos dirige el Banco de los BRIC. Por cierto, renovaron su mandato en esta reunión. Lula da Silva cae preso. Venezuela y Nicolás Maduro y el pueblo venezolano levantan la voz incansablemente, incesantemente, para que salga Lula da Silva. ¿Quién mete a Lula da Silva preso? El que más tarde sería ministro de Bolsonaro. Pero no es ni Bolsonaro ni el establishment de Brasil quien lo mete preso. Son los Estados Unidos quien realmente lo mete preso. Los mismos Estados Unidos que ahora le dan la orden de no permitir que Venezuela entre a los BRIC. Sigamos hilando, sigamos hilando. Es imposible, miren lo que voy a decir, y lo dije en su momento. Era imposible que Lula da Silva le ganase a Bolsonaro. No le daban los números. Oído al tambor con lo que estoy diciendo. Era imposible que Bolsonaro perdiera ante Lula da Silva en las elecciones. A menos que Lula da Silva fuera a esas elecciones a partir de un pacto con la derecha brasileña. La derecha brasileña y un poquito más a la derecha de la derecha brasileña. Es decir, que Lula da Silva llega al poder en Brasil maniatado, con un pacto cuyas consecuencias, entre otras muchas, estamos viendo con esta decisión que toma el mismísimo Lula a través de presiones de este pacto y de presiones, claro que sí, de los Estados Unidos y de presiones, claro que sí, de la Unión Europea, comenzando con Macron, con quien tuvo una luna de miel, aquí lo dijimos, en la Amazonía. Insisto, con el presidente Le Petit Napoleón, el pequeño Napoleón, y ya Napoleón era pequeño de estatura, Macron, con el que estaban abrazados, realmente en una actitud bochornosa frente a quien debía ser Lula da Silva, el representante de los procesos de integración nuestroamericanos y del anticolonialismo, entregado a los intereses de las grandes transnacionales francesas en la Amazonía. Lula da Silva no gobierna a partir de criterios, no digo yo revolucionarios, por favor, ni siquiera de izquierda, ni siquiera, miren, progresista. A Lula da Silva lo tienen agarrado por donde no le llega el sol. Y tal es la presión, y tal es la entrega, y tal es la humillación, la vergüenza de Lula da Silva, que le impidió a un país como Venezuela, bloqueado y sancionado, que ve en los BRIC un horizonte comercial,
geoestratégico, financiero, para acabar con el bloqueo de los Estados Unidos, con el bloqueo de la Unión Europea, con las sanciones de los Estados Unidos, con las sanciones europeas. Porque así como planteo criterios históricos para entender qué fue lo que pasó con Brasil y con Venezuela en los BRIC, también les planteo el criterio de la realpolitik y diría yo, si me permiten la expresión, de la realeconomic. Y es que Venezuela y su intención manifiesta de entrar en los BRIC no es un hecho etéreo, fantasmático, abstracto, teórico, no. Es una respuesta concreta, es una solución concreta para hacer frente a las sanciones, a los bloqueos y al despojo que ha venido haciendo los Estados Unidos y la Unión Europea a través de una derecha, una extrema derecha entreguista que se ha robado nuestro oro, nuestras cuentas en dólares y euros, cuentas de la República, que está desmembrando en estos momentos Citgo, que ha creado un gobierno paralelo con Guaidó y que está a punto de crear el próximo 10 de enero otro gobierno paralelo. A eso, a esa solución para contrarrestar todas estas embestidas neoliberales, capitalistas y colonialistas, fue que Lula da Silva, el último Lula da Silva, se plegó, apostó. Y esto no solamente contra el pueblo venezolano. Bien sabe la clase dirigente de la verdadera izquierda de Brasil que la decisión que acaba, la infausta decisión que acaba de tomar Lula da Silva contra la hermana patria de Venezuela, se va a traducir en la llegada nuevamente en las elecciones presidenciales del 2026 en Brasil de la extrema derecha, del bolsonarismo nuevamente. Lula da Silva, lejos de cuidarse las espaldas, por no decir otra cosa, acaba de entregar definitivamente al pueblo brasileño al triste destino del bolsonarismo en apenas poco menos de 2 años. Pero voy más allá. Lula da Silva no solamente traicionó vergonzosamente a Venezuela, no solamente traicionó los procesos de integración nuestroamericanos de la región, no solamente traicionó el movimiento de los trabajadores, el movimiento sin tierra y al pueblo llano de Brasil que creyó en él como un líder. Brasil acaba de traicionar a un movimiento naciente, a los equilibrios alternativos, geopolíticos y geoestratégicos del planeta Tierra a través de los BRIC. Lula acaba de meter oído al tambor, de inyectar a los Estados Unidos en la maquinaria del BRIC. Porque con la decisión que tomó de no dejar entrar a Venezuela en los BRIC, aplicó al interno de los BRIC las lógicas, las voluntades y las decisiones de los Estados Unidos. Hoy día los Estados Unidos están dentro del BRIC a través de la representación de Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil. A esta hora los Estados Unidos, Washington, se está frotando las manos porque tiene injerencia y decisión, voz y voto dentro de un mecanismo tan esperanzador, con tanto futuro y con tanta proyección, que a pesar de todo no la niego, que tienen los BRIC. Lula da Silva, amigos y amigas, se acaba de convertir oficialmente en el caballo de Troya de los intereses de los Estados Unidos y sus vasallos de la OTAN en el mismo corazón de los BRIC. Y eso lo sabe muy bien Putin. Y eso lo sabe muy bien Xi Jinping. De ahí la separación, el alejamiento que hizo el mismísimo Putin
en relación a la decisión de Brasil, público y notorio. Lo vamos a ver más adelante en este programa. No es solo contra Venezuela y su soberanía y su mecanismo para hacer frente a las sanciones del bloqueo. No es solamente una traición contra un proceso de liberación de 200 años en la región y de integración nuestroamericana. Es también una traición y un golpe bajo y un intento de hacer implosionar a los BRIC. Nada más y nada menos. Les traemos también a ustedes especialistas que entrevistamos para hoy, hablando de este mecanismo de consenso. Porque para tomar decisiones en el seno del BRIC tiene que ser consensuado. Y ahí fue que Lula se aprovechó para decir Venezuela no entra. Ahora, usted podrá ser chavista, independiente o opositor. Tiene todo el derecho. Ustedes cierren los ojos un segundo e imagínense realmente, no a Irán, no a China, carajo, no a Rusia ni Sudáfrica, a Brasil diciéndole que no, a Venezuela. Es simplemente increíble, difícil de creer, imposible de entender. No fue un país asiático, ni europeo, ni africano, no señor. No fue un país de Oceanía, fue nuestro vecino histórico. Brasil bajo el gobierno de Lula da Silva. ¿Qué razón tan grave puede tener Lula da Silva para decirle que no al ingreso de Venezuela? Si dentro de los BRIC está Arabia Saudita, que son criterios democráticos, está Irán, está China, está Rusia, que según los criterios de la democracia occidental son dictaduras, ¿o no? Que son criterios económicos. Tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo. Con la entrada de Venezuela a los BRIC, escuchan bien, 6 de cada 10 barriles de petróleo iban a ser producidos en los BRIC. Repito, el 60% del mercado energético mundial iba a estar en los BRIC. Entonces, no es una razón política, no es una razón energética. ¿Qué diablos tuvo en la cabeza Lula? ¿Qué presiones? ¿Qué promesas? ¿Qué secretos le tienen a Lula para hacer algo? Para cometer una afrenta, tamaña afrenta histórica, integracionista, económica, financiera, geopolítica, y estillar los intereses de su hermana patria Venezuela y estillar los intereses de un mundo que están haciendo, de un mundo alternativo contra la hegemonía de los Estados Unidos, de Europa, de la OTAN, del G7. Se escapa de vista, señoras y señores. Se escapa de vista. Ahora. Escuchen bien lo que yo voy a decirles. Y tengo cómo demostrarlo a partir de un análisis, una investigación metodológica. Ahora. La reunión de los BRIC para Venezuela fue un absoluto éxito. ¿Escucharon bien? Es decir, lejos de yo venirle a decir, no, que Venezuela, no. Un absoluto éxito. Porque lo que se ha querido vender en términos mediáticos del 2.0, del mundo digital, de ese mundo paralelo, es que Nicolás Maduro, después del 28 de julio, está aislado. Y quienes dicen que está aislado, ¿sí? Es una oposición que está en estos momentos bebiendo whisky o vino en los meandros
de Madrid, de Miami o de Bogotá. Son los youtubers que están pagando un alquiler en 30 metros cuadrados para decir soquetadas. Nicolás Maduro estuvo con Xi Jinping, el líder de la economía más grande de este planeta. El líder de un país que se da el lujo de comprar la deuda externa de los Estados Unidos. Y al darse la mano con Xi Jinping, el mismo Xi Jinping le dijo, nuestra amistad es de hierro. Ya lo vamos a ver. Nicolás Maduro estuvo con Putin. El carajo, Putin, el presidente que puso de rodillas las sanciones contra Rusia y la guerra de toda la OTAN en territorio ucraniano contra Rusia. Todos estos países están decayendo en cifras económicas y va para arriba. Rusia. Las reuniones bilaterales que tuvo Nicolás Maduro, y estoy hablando con toda la seriedad del mundo, e insisto yo con la palabra, la metodología del mundo. Nicolás Maduro tejió relaciones con todo el mundo alternativo. Apenas terminó la reunión de los BRIC. Ustedes saben dónde aterrizó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en India. Acaba de aterrizar en India. Que ya lo hemos dicho en otro programa, comienza a comprar petróleo venezolano. Es decir, el presidente que se vendió como aislado, más allá de la torpeza histórica, de la barraganería de Lula, ese presidente y ese país sancionado, bloqueado, que es Venezuela, está tejiendo alianzas del más alto nivel con el mundo más emergente, con mayor crecimiento, con mayor proyección. Por eso cito a Hugo Rafael Chávez Frías. Por ahora, Venezuela no entra a los BRIC. Y esto hará un efecto boomerang para Lula, para Brasil, para el gobierno brasileño, porque los mecanismos y las alianzas estratégicas de Venezuela, después de este acontecimiento sobrevenido con países como China, Rusia, India, Irán, Sudáfrica, Arabia Saudita, etcétera, se va a escapar de vista. Porque Putin, porque Xi Jinping y compañía no van a dejar que le metan ese strike a través de Lula, así como así. Y las repercusiones geopolíticas y las decisiones geopolíticas, financieras, económicas, energéticas, el coletazo que va a traer esta vergonzosa postura entreguista de Lula, las vamos a conocer en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. Así que todo lo contrario. Y aquí cito al filósofo Hegel. Algunas veces para llegar a la síntesis, uno tiene que pasar por la antítesis. Tesis, antítesis, síntesis. Este fue un momento antitético en términos de dialéctica hegeliana. Este fue un momento de negación de la tesis soberana de Venezuela. Pero esto nos va a llevar, este momento antitético, a una síntesis. Y Venezuela, país con las mayores reservas de petróleo del mundo, país entre las 5 reservas de gas del planeta, país montado sobre una plataforma de oro, de minerales preciosos, de minerales estratégicos, montado sobre unas fuentes hídricas sin precedentes, todavía no ha dicho la última palabra. Lejos, pues, de mantener nosotros una actitud claudicante, perdedora o cabizbaja, una vez más, Venezuela no la tiene fácil. La tuvo en el 1800 cuando tuvimos que diezmar la mitad de nuestra población
para sacar a patadas a los españoles, el mayor ejército, la mayor fuerza naval, no la tuvo y así lo sacamos. Ahora es que el pueblo venezolano todo, chavista, independiente y opositor, tiene que sacar pecho para seguir nosotros garantizando un crecimiento en lo económico, una producción de prácticamente el 100% de lo que comemos, cosa que no existía antes de las sanciones y de los bloqueos, y creer aún más en nosotros, porque somos la potencia emergente en términos energéticos, en términos de convicciones políticas, en términos de lucha por su soberanía en este siglo XXI. He dicho. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.